de asuntos relacionados con la abogacía, con el derecho, también con la inmobiliaria, es decir, con las propiedades. Y hablando de propiedades, no nos podemos olvidar de las comunidades de propietarios. De todo ello hablamos con Jesús de Castro. Hola Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días. Y gracias, como siempre, por atendernos. Hace unas semanas estuvimos hablando aquí en Herrera en COPE de las derramas especiales que se podían poner en las comunidades. Muchas veces esas derramas van pues aparejadas, podríamos decir, con necesidades no previstas. Por ejemplo, la creación o la construcción, la habilitación de ascensores. No sé si nos puedes hablar un poco de cómo es el proceso, de quién lo puede solicitar, de cómo se solicita, de si es obligatorio o no que las comunidades de propietarios tengan ascensores. No sé, te he hecho muchas preguntas en poco tiempo. Sí, nada, pero vamos a ir viendo y vamos desgranando caso a caso, porque es verdad que es una cuestión que siempre genera muchas dificultades y sobre todo muchos enfrentamientos, porque claro, hay posiciones muy distintas y muy encontradas entre unos vecinos y otros, ¿no? Cada uno tiene unas necesidades y cada uno, dependiendo de la vivienda, pues no es lo mismo que vive en un cuarto sin ascensor de que vive en un bajo. Entonces las prioridades son diferentes y siempre genera conflictos, ¿no? Es una cosa de las que cualquier administrador, cuando se habla del tema de los ascensores, pues nos ponemos ya a temblar, ¿no? Porque al final siempre hay alguien que queda desconforme. Pero bueno, yo voy a decir lo que establece la ley, y los administradores lo que nos dedicamos es a aplicar la ley, y luego son los concursos de voluntades, son los propietarios quien deciden, ¿no? Es decir, en primer lugar, ¿qué mayoría es necesaria para la instalación de un ascensor en un bloque de viviendas? Bueno, pues la mayoría necesaria, esto se modificó la ley en el 2013 y se dosificó las mayorías porque antes era la mayoría más amplia, y ahora vale con que una mayoría simple, es decir, la mayoría de los propietarios que vote a favor de la instalación del ascensor, siempre que esa mayoría suponga la mayoría de las cuotas de participación, porque hay que tener en cuenta que no todos los pisos son iguales en metros, entonces algunos tienen más participación que otros. Si se da la doble mayoría de gente de propietarios que además suban la mayoría de las cuotas de participación, se pone la instalación del ascensor. Hay alguna excepción, que es cuando se hace la instalación del ascensor es necesario para la supresión de barreras arquitectónicas. Aquí no es obligatoria ni siquiera la mayoría. Es decir, cuando hay una persona de más de 70 años o una persona que tiene una discapacidad reconocida, que viva en el edificio, si esa persona lo pide, es obligatorio la instalación del ascensor, siempre que la cuota del ascensor, que el coste del ascensor, no suponga más allá de una anualidad de cuotas ordinarias. Es decir, dependiendo del coste, si lo pide uno que tenga más de 70 años o que sea un discapacitado, es obligatorio ponerlo. No hace falta contar con las mayorías, ¿vale? Es decir que no es obligatorio ni siquiera que esa persona de 70 años o esa persona con discapacidad sea propietario. Basta con que resida o trabaje en el edificio. Serían las dos circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de instalar el ascensor, ¿vale? Uno de los mayores problemas, como te decía al principio, uno de los mayores problemas es cómo se contribuye a los gastos. Cómo se contribuye a los gastos del ascensor y cómo se contribuye a los gastos del mantenimiento. ¿Por qué surgen las controversias? Porque el interés que, como decía antes, el interés que tiene una persona que vive en un cuarto no es el mismo que el que vive en un bajo. Que es lo que suele pasar, claro. No es lo mismo subir 4 pisos que estés en el bajo, ¿no? Claro. Incluso el valor, o sea, ya no solo en cuanto a la comodidad, sino el valor. O sea, el valor que se le da a una vivienda que es un cuarto sin ascensor, de ser un cuarto con ascensor a ser un cuarto con ascensor, varía mucho el precio, ¿no? Sin embargo, ese valor a un bajo no se le da, o no se le aporta, incluso puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque al final, lo quieras o no, el coste del ascensor es un coste muy importante de cara al coste de comunidad, y un bajo que no lo va a utilizar, ¿vale?, pues tiene que contribuir con gasto de comunidad, no solo de la instalación, sino del mantenimiento. Y ahí es donde surgen los conflictos, ¿vale? La ley de propiedad horizontal lo que establece es que hay que pagarlo por todos los propietarios con arreglo a la cuota de participación. O sea, da igual que esté en un cuarto, que esté en un segundo, que esté en un primero, que esté en un bajo. Eso es lo que dice la ley de propiedad horizontal. ¿Esto se podría variar? Pues sí que se podría variar. ¿Se podría establecer unas cuotas distintas al del cuarto, al del tercero, al del segundo, al del primero, al del bajo? Sí se podría establecer, pero para hacer esa modificación, que es una modificación de los estatutos, haría falta la unanimidad de los votos, con lo cual en la práctica es inviable, ¿no? Porque si eso se puede discriminar,
está claro que el del cuarto no va a querer discriminar, no va a querer pagar más, porque la ley le ampara en ese sentido y basta con que uno vote en contra para que no se pueda hacer así. Pero la ley sí que permite que se podría discriminar. Por lo tanto, eso es tanto en lo que es el coste de la instalación como que es el coste del mantenimiento. Insisto, nosotros cuando tenemos reuniones de comunidad, yo entiendo todas las circunstancias y entiendo que el del bajo no le interese hacer un desembolso importante en una derrama y además tener que pagarlo unas cuotas mensuales. Y entiendo también a los de los cuartos que lo quieran poner y entonces, bueno, pues ahí se dan una serie de conflictos que tienen difícil solución y al final la única solución es el tema de las mayorías, ¿no? Pero que siempre deja redencillas entre unos y otros. Sí. Bueno, pues hemos aprendido hoy un poco, porque, Peñaranda no es que sea una gran ciudad, pero bueno, hay edificios que se dan que son antiguos, que no tienen ascensor, y me imagino pues que se da esa circunstancia de que hace 30 años o 20, pues nadie veía necesario el ascensor, pero ahora ya pues se dan circunstancias en las que pues prácticamente pues eso, se tiene que plantear, ¿no? Si poner un ascensor o no. Sí, ahora mismo ya nadie concibe la construcción de un edificio que tenga más de 2 plantas que no tenga ascensor. Sin embargo, pues antes, pues en Peñaranda tenemos edificios de 3 y 4 alturas que no tenían ascensor. En algunos de ellos estamos en un proceso de instalación, como considera eso, y ya digo, después de pasar el largo proceso de tener que llevar a la aprobación las discusiones entre los vecinos y que, insisto, que yo entiendo la postura de todos, entiendo también la postura de los bajos, que, pues entre comillas, es una faena, ¿no? Pero bueno, hay criterios de solidaridad, que para eso estamos en un tema de horizontal y por eso la ley lo prevé en ese sentido. Pues Jesús, muchísimas gracias por habernos dado estos datos, que seguro que nos han aclarado mucho sobre la instalación de ascensores en las comunidades. Muchísimas gracias por todo y que tengas una feliz semana. Un abrazo muy fuerte. Igual, un saludo. Gracias.